Hola, muy buenos días, tardes o noches, nuevamente con ustedes, Fe Viva, en su canal Dios y la religión católica. Bueno, el tema de hoy está un poquito interesante, pero antes, pues como siempre, yo había dejado un poquito quieto al Padre Pío, un santo que yo admiro mucho, como les decía en videos anteriores, porque pues de los últimos santos que hemos tenido, ¿verdad? Y muy especial este santo, ¿sí? Hoy, pues acordándome del Padre Pío, precisamente, él era muy creyente en el ángel de la guarda. Para él el ángel de la guarda era algo especial, ¿sí? Y pues me acordé de eso y pienso que es importante que hacerles recordarles a ustedes también que cada uno de nosotros tenemos nuestro ángel de la guarda y con este mundo que cada día se está olvidando más de las cosas de Dios, pues es importante que recordemos eso, que todos tenemos nuestro ángel de la guarda y que le inculquemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros niños, le inculquemos esa devoción al ángel de la guarda, porque eso no es historia, eso no es algo irreal, eso es muy real, lo referente al ángel de la guarda. Y yo lo digo por experiencia, porque en realidad, por ejemplo, a mí el ángel de la guarda me hace favores cuando yo se los pido. Las personas que no creen en esto, pues hasta se reirán, ¿verdad? Pero verdad, háganle ustedes el intento. Nosotros no debemos olvidarnos de que tenemos siempre un ángel de la guarda a nuestro lado que nos puede ayudar en el momento en que nosotros no lo esperamos y acudimos a él. El ángel de la guarda, como decía precisamente también el Padre Pío, él está allí con nosotros para eso, para ayudarnos. Si nosotros no lo llamamos, él no acude, aunque Él siempre está con nosotros, pero si nosotros no pedimos, Él quiere que nosotros le pidamos la ayuda que nosotros necesitamos en un momento determinado, ¿verdad? Muy bien, vamos a entrar en el tema del objetivo de mi video. Este video es hasta curioso, ¿sí? Esto se refiere precisamente a uno de los cambios, del último cambio con que se ha metido el Papa Francisco, entre comillas el Papa, acerca de lo que es la palabra de Dios. Yo no sé por qué, pero yo creo que el Papa, y ustedes muchos se han dado cuenta, él como que no comulga con nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes se dan cuenta, como yo les decía en videos anteriores, él dice unas frases divinas, a veces en ocasiones no, qué belleza todo lo que dice el Papa Francisco, pero entre frase y frase va soltando a veces sus darditos, ¿verdad? Negativos para nuestra fe católica. Y siempre en contra de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha dicho muchas herejías en contra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo último que pues me he enterado es referente a la oración del Padre Nuestro. Nosotros todos los católicos, yo no sé si otras denominaciones, pero todos los católicos oramos mucho el Padre Nuestro, siempre, eso está a flor de labio del católico, para cualquier cosa, nosotros primero el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque es la oración por excelencia, es la oración que directamente nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, y como Él la enseñó, nadie se puede meter a decir una sola coma o una sola palabra, nada contrario a lo que Jesús enseñó, porque la Sagrada Biblia lo dice clarito, de la palabra de Dios no se puede cambiar ni una coma, ¿verdad? Entonces vamos a ver, por ejemplo, lo que es en la Sagrada Biblia el Padre Nuestro. Yo creo que habrán católicos que ni siquiera saben que el Padre Nuestro está en la Sagrada Biblia, ¿verdad? Pues tome nota, está en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. ¿Qué dice textualmente este capítulo en la Biblia que yo tengo? Entonces, vamos ahora a leer desde el capítulo 6, versículo 7. Dice: y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios, como hacen los protestantes, ¿verdad? No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro, o sea, ese es capítulo, ustedes deben orar así, perdón.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como así se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Mire cosa curiosa. Yo llevo toda mi vida rezando el Padre Nuestro y siempre lo he conocido de esta forma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Fíjense, que quién me lo enseñó así, yo no sé, pero yo toda la vida lo he conocido así, no nos dejes caer en tentación. Y yo creo en realidad que esa es la traducción más real, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no nos pone la tentación. Ya sabemos quién pone la tentación. El que pone la tentación, pues es quien es, pues Satanás, ¿verdad? Entonces, Dios lo que hace es, si nosotros le oramos a Dios, es para que Él no nos deje caer, nos ayude con su gracia, con su gran poder, nos ayude a que nosotros no caigamos en esa tentación. Y ustedes saben que en este mundo está lleno de tentaciones, porque el mundo es de Satanás, ¿verdad? Entonces, si nosotros le decimos, nosotros no podemos. Entonces, ¿cuál es el cambio que hace, que supuestamente está haciendo el Papa, entre comillas, Francisco? Él dice, nosotros en el Padre Nuestro que hemos conocido hace 2000 años, desde que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, dice, no nos dejes caer en tentación, o esa es la idea. Como le digo, hay Biblias en que lo dicen de otra forma, pero lo correcto que siempre, y yo lo aprendí así, es no nos dejes caer en tentación, ¿verdad? Y ahora el Papa Francisco simplemente dice, no caigamos en tentación. Entonces, si ven esa diferencia, no nos dejes caer en tentación, en simplemente no caigamos en tentación, es como si estuviéramos poniendo de a un lado la petición que le hacemos a nuestro Señor de que Él nos ayude para no caer en tentación. ¿Me hago entender? Eso es lo que yo veo ahí, en ese cambio en el cual se está metiendo el Papa Francisco, lo cual no es correcto porque él no es nadie, absolutamente nadie, para venir a cambiar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Empezando por ahí, ¿correcto? La palabra de Dios nos dice repetidamente que busquemos justicia. Entonces, primero, Él no nos pone tentación, ¿sí? Él nunca nos va a tentar a que pequemos, al contrario. Entonces, por eso es lo que Él en el Padre Nuestro hace, que nosotros oremos, le pidamos al Dios Todopoderoso para que no vayamos a caer en tentación, porque Él sabe que nosotros como humanos somos muy débiles, ¿sí? Y muy dados a caer fácilmente en el pecado. Si ustedes, por ejemplo, vayan a Santiago capítulo 1, versículo 13. No, simplemente les voy a leer esto, pero el capítulo del versículo de algunas citas bíblicas, pero ustedes vayan y vean qué dicen esas citas bíblicas, ¿verdad? Entonces, sabemos que Dios no nos tentará a pecar, eso lo vemos en Santiago 1, capítulo 13. ¿Por qué? Porque su naturaleza es santa y Él quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. Eso, si ustedes van, por ejemplo, a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, ahí podrán ver eso referente a eso de la santidad, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice repetidamente que busquemos justicia. Eso va en Mateo 6, Mateo capítulo 6, versículo 33, Romanos capítulo 10, versículo 3.
y que huyamos del pecado. Eso lo vemos en Romanos capítulo 1 al 2. Una de Timoteo capítulo 6 versículo 11 y 12. Y una de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 22. ¿Sí? O sea, todo eso hace relación a que debemos de huir del pecado. Entonces, ¿por qué tenemos que pedirle a Dios que se abstenga de hacer algo que Él no hace? ¿Sí? Él no nos pone el pecado, pero sí nos dice que recurramos a Él para que quien pone el pecado nosotros podamos resistir, porque saben que nuestra fuerza, por nuestras propias fuerzas, no podemos hacerlo. Nuestra oración a Dios con el Padre Nuestro es una súplica para que Dios nos proteja, nos guíe en situaciones y circunstancias que pueden atraer a acciones impías. Podemos leerlo como Jesús nos enseñó a orar, precisamente del Padre Nuestro, para que Él nos ayude, que no permita que seamos tentados, ¿cierto? Por lógica y bajo todo punto de vista sabemos que Dios no crea la tentación, ¿sí? Él no crea el pecado. Que lo permite es otra cosa, porque si lo permite, porque recuerden que nosotros tenemos el libre albedrío, ¿verdad? Aunque sabemos que Dios es fiel para darnos una salida a la tentación, si la tomamos, si caemos en la tentación. Por ejemplo, léanse 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13. Entonces, la oración del Padre Nuestro es a menudo para que Él nos mantenga alejados de todo, de todas las tentaciones, les recalco, ¿cierto? Hay lugares, personas, circunstancias que normalmente en muchos casos son peligrosas para nosotros en nuestro diario caminar, en nuestro diario deseo de honrar a Dios Todopoderoso, ¿verdad? Le pedimos a Dios que nos ayude a mantenernos despejados de nuestra mente, que fijemos nuestros ojos solo en Él, para que no nos desviemos de la santidad, ¿verdad? La tentación a veces se refiere a pruebas o situaciones difíciles también. Sabemos que Dios puede usar el sufrimiento en nuestras vidas, puede permitirlo más bien, para producir un carácter piadoso, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 5, y que aquellos que buscan vivir una vida piadosa se enfrentan a la persecución, ¿sí? ¿Por qué creen que hay tanta persecución en este momento? Precisamente contra algunos sacerdotes, contra las personas que son fieles a Dios. Por ejemplo, vemos el capítulo 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Aunque ya sabemos que en este mundo vamos a tener muchos problemas. Vamos a Juan, capítulo 16, versículos 33. Entonces, no está mal el orar precisamente para que Dios minimice esos problemas. Dios sabe que nuestras exposiciones a la tentación puede desarrollar numerosos músculos espirituales o destruirnos. Necesitamos su sabiduría. Eso lo vemos esta cita es muy importante. Necesitamos su sabiduría. Santiago capítulo 1 versículo 5 y su guía. Nuestra oración es que no nos sometamos a la voluntad, es que nos sometamos. La oración es para que nos veamos sometidos a la voluntad de Dios, para que cedamos el control en todo lo que nosotros hagamos, que Dios tenga el control de nuestras vidas, que nos mantenga protegidos. O sea, es cuando dice en el Padre Nuestro, líbranos del mal, y nos dé la fuerza que necesitamos si se permite la tentación, ¿verdad? Por eso esa corrección, ese cambio que está haciendo el Papa ahí, no caigamos en tentación, es como si omitiéramos, o sea, como si no necesitáramos de Dios, ¿verdad? Lo cual es, o sea, es inaudito. Eso es la peor herejía que yo he podido escuchar, ¿verdad? A ver,
No, espero que ustedes hayan captado la idea de cuál es, qué es lo que, o al menos qué es lo que yo he entendido todo esto referente al cambio que el Papa quiere hacer de la oración del Padre Nuestro. O sea, no entiendo por qué a estas alturas de la vida, después de 2000 años, se está metiendo con la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Tal vez quiere el Papa, pues no sé, de alguna forma lo ha demostrado, él tal vez en su presunción quiere, como él no reconoce a Jesucristo abiertamente, porque muchas veces lo ha dicho, ¿cierto? Él no da la honra a Jesucristo que él merece. Sí, o sea, él en algún momento inclusive dijo que Dios no es de que Jesús no es la encarnación de Dios, cosa que en la Iglesia Católica está plenamente demostrado en la palabra de Dios que sí lo es, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, si vamos a Salmos, en el capítulo 141, versículo 4, cuando David hizo una oración más o menos similar, ¿sí? Digamos como similar al Padre Nuestro, ¿cierto? Dice, no permitas que mi corazón se incline a la maldad, ni que sea yo cómplice de iniquidades. No me dejes participar de banquetes en compañía de malhechores. Mire qué bonito salmo, ¿verdad? Entonces, si ustedes católicos, pues todos, yo creo que todos han rezado el Padre Nuestro tal como yo les dije inicialmente, por favor, pues es un modo de ver mío, ¿cierto? Mantengámonos firme en lo que significa para nosotros el Padre Nuestro. En, perdón, en lo que significa la oración que Jesús nos enseñó, ¿sí? No más con esa oración ya tenemos suficiente, porque la sabiduría de Dios es grande. En esa oración tenemos todo lo que nosotros necesitamos para orarle a Dios, ¿correcto? Muy bien, espero que les haya quedado muy claro esto. Por favor, suscríbanse, es gratis, no les cuesta nada. Van a la parte derecha de este video, ahí se suscriben, ponen su ratoncito ahí, ya quedan suscritos para que sigan recibiendo mis videos. Gracias a todos mis suscriptores por permanecer activos escuchando mis videos. Y compártanlo, recuerde que si no comparten no están evangelizando, y la idea de mis videos es evangelizar y que ustedes me ayuden a evangelizar compartiéndolos, ¿correcto? Entonces, no siendo más por el momento, les deseo un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche y que Dios los bendiga.